Y después jugar de local, tuvimos mucho tiempo jugando de visita, con rivales complicados. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde exploramos las historias más fascinantes del mundo de las celebridades, aquellas que no se quedan en los titulares brillantes, sino que revelan el alma, las heridas y los renacimientos detrás del éxito. Hoy hablaremos de un hombre que, con su raqueta, llevó el nombre de Chile a lo más alto del deporte mundial, pero que tuvo que recorrer un camino lleno de soledad y silencios antes de encontrar su verdadera paz interior. Su nombre es Nicolás Alejandro Masú Fried, aunque muchos lo recuerdan con un apodo que suena casi mítico, el vampiro. Nacido el 10 de octubre de 1979, Masú no fue simplemente un jugador de tenis talentoso. Fue un símbolo de resistencia, un guerrero que desafió las probabilidades. En su momento de gloria alcanzó el número 9 del mundo y conquistó 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Hazaña que ningún otro tenista chileno ha repetido. En 2004, en Atenas, Masú escribió la página más dorada del deporte chileno. Triunfó en el torneo individual y junto a su amigo y compatriota Fernando González, también en el dobles masculino. Desde 1988, ningún otro hombre había logrado semejante proeza. Fue la noche en que un país entero lloró de orgullo. Pero detrás de esa gloria olímpica se escondía un hombre en lucha constante consigo mismo. Porque el precio de la fama muchas veces es la soledad. Tras los aplausos y las luces de los estadios, Masú regresaba a habitaciones silenciosas, donde solo el eco de su respiración le recordaba que era humano. La presión, las expectativas, los viajes interminables y las lesiones marcaron su cuerpo, y también su alma. Durante años evitó hablar de su vida privada. Algunos lo describían como reservado, incluso inaccesible, pero quienes lo conocían de verdad sabían que esa distancia no era frialdad, sino protección. Nicolás había aprendido que el éxito atrae tanto admiración como traición, y decidió blindarse emocionalmente. Lo llamaban el vampiro. No solo por su energía en la cancha, sino porque parecía alimentarse del silencio y de la noche. Sin embargo, el tiempo, ese juez implacable, iba transformándolo. Dejó atrás el rugido del público, las victorias y derrotas, para abrazar una nueva pasión, formar a las nuevas generaciones. Como entrenador, se reinventó. En su rol junto al tenista austríaco Dominic Thiem, Masú demostró que su inteligencia táctica y su instinto competitivo seguían intactos, pero detrás de esa disciplina férrea seguía latiendo un corazón cansado, uno que, poco a poco, empezaba a abrirse otra vez. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. A los 46 años, el campeón olímpico sorprendió a todos al presentarse públicamente junto a una mujer que nadie del mundo del espectáculo esperaba ver a su lado. No era una actriz, ni una modelo, ni una figura pública. Era una mujer sencilla, de mirada cálida y carácter sereno, que había acompañado a Nicolás en silencio, lejos de los flashes. Ella no buscaba fama ni titulares, solo deseaba verlo feliz. Es la persona que me enseñó a respirar de nuevo, confesó Masú en una entrevista íntima, con una sinceridad que conmovió incluso a los más escépticos. Después de tantos años corriendo detrás de algo que nunca me llenaba del todo, con ella aprendí a detenerme, a mirar el cielo y a agradecer. La noticia que cambió todo llegó poco después. Su pareja anunció que esperaba un hijo. Fue en ese momento cuando el público descubrió un nuevo rostro del extenista. Un hombre emocionado hasta las lágrimas, que admitía haber pasado demasiado tiempo huyendo de la felicidad. Pensé que la alegría era un premio para los demás, dijo con la voz quebrada. Pero ahora solo quiero volver a casa, escuchar su risa y sentir que, por fin, estoy viviendo de verdad. Aquellas palabras resonaron profundamente en Chile.
Un país que lo vio nacer como ídolo y ahora lo redescubría como ser humano. No era el grito del campeón lo que conmovía, sino la ternura del hombre que había aprendido a amar sin miedo. En una sociedad donde los héroes suelen mostrarse invencibles, Masu recordaba a todos que la verdadera grandeza también está en la vulnerabilidad. Su historia no es solo la de un deportista que alcanzó la cima, sino la de alguien que tuvo el coraje de mirarse al espejo y aceptar sus cicatrices. La vida lo había probado con victorias, derrotas, pérdidas y soledad. Pero también le había reservado un último triunfo, el amor en su forma más pura. Hoy, Nicolás Masu vive con serenidad, lejos de los focos, dedicado a entrenar, enseñar y construir un futuro familiar. No hay trofeos en esa nueva etapa, pero sí algo mucho más valioso: la paz de quien ha aprendido a amar su propia historia. La historia íntima de Nicolás Masu, la carta de su madre, el amor inesperado y la paz que encontró lejos del ruido. En el mundo del deporte, donde las luces nunca se apagan y los aplausos parecen eternos, pocos hombres se atreven a desnudar su alma. Nicolás Masu, el héroe chileno de Atenas 2004, el hombre que hizo vibrar a todo un país con su doble medalla de oro, no solo conoce la gloria, también conoce el silencio, la pérdida y la búsqueda de un amor que dé sentido a todo lo vivido. Detrás del grito del campeón, hay un hijo que un día recibió una carta. Una carta escrita por la mujer más importante de su vida, su madre. Era una carta breve, escrita con letra temblorosa, pero cada palabra pesaba más que cualquier trofeo. Antes de morir, Sonia Fried, la mujer que lo acompañó a cada torneo, que fue su manager, su apoyo y su faro, dejó en ese papel su último deseo: que su hijo aprendiera a abrir el corazón de nuevo. No tengas miedo de amar, escribió. El amor verdadero no te debilita, te completa. Años después, sentado junto a la mujer que hoy comparte sus días, Nicolás confesó que al releer esas líneas comprendió algo que lo estremeció. Quizás mamá ya sabía que ella iba a llegar, porque el destino a veces se disfraza de casualidad. No fue en una gala ni en un estadio donde Nicolás encontró a la mujer que cambiaría su vida. Fue en un vuelo comercial cualquiera, entre miradas distraídas y pasajeros dormidos. Ella ocupaba el asiento de al lado. Un saludo tímido, una conversación banal sobre el clima, y luego un silencio lleno de electricidad. Cuando el avión aterrizó, ambos siguieron su camino, pero algo en esa mirada se quedó flotando, persistente. Durante meses, Masu admitió que no podía olvidarla. Había algo en esa desconocida que lo desarmaba. Algo que ni los años de disciplina ni las victorias sobre la pista podían controlar. Cuando la prensa se enteró de su relación, la reacción no fue la que él esperaba. Muchos admiradores se mostraron desconcertados. ¿Cómo podía un ícono nacional, un campeón olímpico, enamorarse de una mujer común, sin fama ni pedigrí mediático? En las redes sociales, algunos lo criticaron abiertamente, otros se burlaron, pero Masu eligió callar. Su respuesta llegó en una frase que desarmó a todos, una confesión tan sencilla como profunda. No busco a alguien que el mundo admire, busco a alguien que me dé paz. Esa paz, decía, era algo que ni la gloria ni el dinero le habían dado jamás, y con ella, por primera vez, la encontró. El público chileno, acostumbrado al Masu guerrero, al atleta de garra y fuego, descubría así a un hombre diferente. Ya no se trataba de levantar copas, sino de construir un hogar. Con el tiempo, Nicolás fue dejando atrás las canchas y las luces para dedicarse a su nueva misión, la paternidad. Cuando anunció que sería padre por primera vez, muchos se sorprendieron al verlo tan vulnerable, tan humano. En una entrevista con voz quebrada confesó:
No dormí durante varias noches. No por miedo al fracaso, sino por la emoción de saber que alguien pequeño depende de mí. El hombre que alguna vez luchó contra los mejores del mundo, ahora enfrentaba una batalla mucho más íntima. Aprender a ser padre. Y en ese proceso comprendió algo que ninguna victoria había podido enseñarle. Ningún trofeo brilla tanto como la sonrisa de tu hijo, dijo en una ocasión. Cada día que pasa, siento que estoy ganando el partido más importante de mi vida. Hoy, Masu vive entre la nostalgia y la serenidad. Sigue vinculado al tenis, entrenando y guiando a nuevas generaciones, pero con una mirada distinta, la de alguien que entendió que la vida no se mide solo en medallas. Su historia, tejida entre el dolor de la pérdida y la redención del amor, es también la historia de un hombre que se permitió ser imperfecto. La carta de su madre, amarillenta por el tiempo, sigue guardada en un cajón de su casa en Viña del Mar. De vez en cuando la relee en silencio. No como quien revive una herida, sino como quien agradece un consejo que cambió su destino. En esas líneas, Sonia no solo se despedía, lo preparaba para el amor, para la vida, para el futuro. Y ese futuro con su nueva familia es la respuesta más hermosa que Nicolás pudo darle, porque en el fondo aquella carta no era una despedida, era una bendición. Masu, el guerrero de Atenas, se ha convertido en el hombre que aprendió que la mayor victoria no está en el podio, sino en el corazón, y en ese sentido su historia sigue siendo la de un campeón, pero esta vez del amor, del silencio y de la vida misma. Nicolás Masu, el hombre que aprendió a amar más allá de la gloria. Cuando se habla de Nicolás Masu, muchos piensan en la bandera chilena ondeando sobre el cielo de Atenas 2004, en los gritos de triunfo, en ese oro que convirtió a un país entero en un solo corazón. Pero pocos conocen al hombre detrás del campeón, al ser humano que, lejos de las cámaras, ha encontrado la victoria más silenciosa, la que no se mide en medallas, sino en gestos de amor, sencillez y redención. Años después de su retiro, Masu ha demostrado que la verdadera grandeza no está solo en los títulos, sino en cómo uno decide vivir cuando la ovación termina. El héroe nacional, el guerrero incansable de la cancha, hoy camina con paso tranquilo por senderos mucho más humildes. Su vida, ahora, no está hecha de estadios ni aplausos, sino de tardes lluviosas, silencios compartidos y decisiones cargadas de emoción. Fue precisamente una de esas tardes, bajo una lluvia tenue en Santiago, cuando el extenista sorprendió a todos con un gesto que solo podría venir de alguien que ha aprendido el valor de lo auténtico. Nada de diamantes, ni flashes, ni anillos de diseño, solo un objeto cargado de memoria, el viejo anillo de su madre. Frente a la mujer que ama, Nicolás Masu se arrodilló y con voz temblorosa pero firme, le dijo: el amor no necesita brillar para ser eterno, solo necesita ser verdadero. Aquel momento, tan íntimo como poderoso, se convirtió en símbolo de una nueva etapa en su vida, porque para él, el amor no se grita desde un podio, se construye día a día, en lo pequeño, en lo que nadie ve. Lejos del bullicio de los estadios, Masu eligió una vida que pocos habrían imaginado para una estrella de su calibre. Vive entre el olor a tierra mojada y el sonido de niños riendo. Dedica su tiempo a enseñar deporte a jóvenes de bajos recursos, convencido de que el tenis, el mismo que le dio fama mundial, puede también ser una herramienta para cambiar destinos. En su jardín, entre plantas y herramientas, encuentra la paz que jamás le dio la competencia. No quiero que me recuerden solo como un deportista, confesó en una entrevista reciente. Quiero que me recuerden como un hombre que supo amar y dejarse amar. Esa frase, simple pero reveladora, resume la evolución de un ídolo que entendió que la verdadera victoria comienza cuando uno aprende a vivir sin máscaras.
Pero incluso en la calma, la vida de Nicolás sigue generando emoción. Hace unos meses, una serie de fotografías inéditas comenzaron a circular en redes sociales. En ellas, se lo veía en un hospital sosteniendo con ternura a su pareja embarazada. Su mirada, mezcla de nervios, ternura y felicidad, hablaba por sí sola. No se trataba del campeón olímpico, sino del hombre común que esperaba a su hijo con la ilusión más pura. Las imágenes, lejos de causar escándalo, conmovieron profundamente al público. Los mensajes de cariño y admiración se multiplicaron. Masú, el campeón del amor, escribió un usuario. Otro comentó: lo que más emociona no son sus medallas, sino su humanidad. Y es que, quizás sin proponérselo, Nicolás Masú se ha convertido en un espejo de madurez y autenticidad en un mundo donde las apariencias suelen pesar más que la verdad. Su historia reciente es una lección silenciosa sobre cómo, a veces, el brillo más sincero surge cuando uno apaga las luces. Sin embargo, detrás de su serenidad hay un secreto cuidadosamente guardado. Fuentes cercanas al entorno del deportista aseguran que él y su pareja están planeando una boda íntima, lejos de los flashes, en la costa de Valparaíso. Ese mismo lugar donde, años atrás, se conocieron por casualidad, cuando él aún dudaba si el amor podía tener una segunda oportunidad. No queremos lujos ni cámaras, habría dicho ella a una amiga. Solo queremos amor y paz. Ese deseo resume el espíritu de una relación que nació sin pretensiones y que crece con raíces profundas. No hay contratos publicitarios, no hay portadas de revista. Hay, en cambio, algo que parece casi revolucionario hoy: el deseo genuino de compartir una vida real. Para muchos, Masú será siempre el atleta que hizo historia. Pero para quienes lo observan ahora, es también el hombre que ha aprendido a honrar el silencio, la ternura y la simplicidad. Su transformación no ha sido abrupta, sino paulatina, casi poética. Un proceso donde la fama se diluye y deja paso a la esencia. Tal vez esa sea la lección más importante que nos deja Nicolás Masú. Que después de los aplausos, después del oro, después de la gloria, lo que verdaderamente queda es la capacidad de amar sin condiciones. En un mundo donde todo parece medirse por la exposición, su historia nos recuerda que hay grandezas que solo pueden crecer lejos de las cámaras, y que, a veces, una noche de lluvia, un anillo heredado y una promesa sincera bastan para escribir el capítulo más hermoso de una vida. Así, Nicolás Masú, el campeón, el hijo, el maestro, el hombre, sigue ganando. No ya en el terreno de juego, sino en el de la existencia. Y en ese lugar, donde los aplausos no llegan pero el alma se siente en paz, su nombre seguirá resonando como el eco de una verdad que pocos logran comprender: que la gloria más pura no se gana, se vive. Queridos amigos, después de escuchar la historia de Nicolás Masú, es imposible no detenernos un momento y reflexionar sobre lo que realmente significa ser humano. Detrás de cada triunfo, de cada aplauso y cada titular brillante, siempre hay una persona que siente, que sufre, que busca su lugar en el mundo. Masú nos recuerda que incluso los héroes lloran, que la soledad puede doler más que una derrota, y que la verdadera victoria no está en el oro, sino en el amor que uno logra encontrar cuando las luces se apagan. En un mundo que corre demasiado rápido, donde el éxito parece ser la única medida del valor de alguien, su historia nos invita a mirar más allá de las apariencias, a entender que cada rostro conocido también carga silencios, heridas y esperanzas. Nicolás, el guerrero de Atenas, el hombre que hizo vibrar a un país entero, también fue un ser humano que conoció la oscuridad, el cansancio y la duda. Pero lo más hermoso es que no se rindió, que eligió volver a creer, a sentir, a compartir su vida con alguien que lo amó por quien era, no por lo que había ganado.
Por eso hoy te invito a mirar con compasión, a recordar que la empatía es el mayor acto de amor que podemos ofrecer. No juzguemos a quienes viven bajo la presión del éxito. Más bien admiremos su capacidad de levantarse una y otra vez. Aplaudamos no solo sus victorias, sino su coraje para mostrarse vulnerables. Nicolás Massú nos enseña que siempre hay tiempo para recomenzar, para amar, para perdonarse. Que después de los aplausos también puede florecer la ternura. Así que, si esta historia tocó tu corazón, abraza más, juzga menos y vive con gratitud. Porque todos, sin importar quiénes seamos, llevamos dentro el mismo deseo: ser comprendidos, amados y recordados, no por lo que logramos, sino por lo que dimos.